es la tercera video reseña del canal y con ella doy inicio a una nueva lista de reproducción bajo el título de Vacaciones Literarias. En ella encontrarán títulos de libros que no pertenecen a una saga o a una colección de autores que no pretendo continuar leyendo de forma asidua, pero que llamaron poderosamente mi atención debido a la recomendación de amigos, familiares o por la publicidad, tal como el caso del libro del cual quiero platicarles en esta ocasión y que se titula La muerte me pertenece, del autor Gerardo de la Torre. Es de Ediciones B y consta de 228 páginas. Este libro fue promocionado en ocasión de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 37. Y lo primero que me llamó la atención fue el título. ¿Quién podría estar afirmando que la muerte era suya, siendo algo tan poco común y que con justa razón todos deseamos aplazar? Y después de ver la entrevista con el autor y decidir que era un libro que yo quería tener porque en lo personal tenía poco conocimiento, pero que sí había escuchado que generaba polémica, controversia, etc., me di a la tarea de buscarlo y cuando lo tuve creo que lo que terminó de enamorarme fue la portada. Y observen de favor el poema de portada del cual hace gala este libro. Todos tenemos en mente o conocemos aquella famosa frase de que el verde es vida, hablando del verde pasto, por ejemplo. Pero, ¿y el verde olivo? Nos produce la referencia o la sensación de una vida abundante el verde olivo, sobre todo cuando está en degradado hacia un costado, enmarcando un ramillete de rosas completamente marchitas. La decisión final es tuya, una novela sobre la eutanasia. Créanme que las expectativas generadas en mí por el título y por la portada se superaron con creces al terminar mi lectura. Es una novela que hace uso de la analepsis, pues es un recordatorio de los acontecimientos que llevaron al protagonista, el doctor Damián Miranda, a estar en un punto en su vida donde sus valores, sus principios e incluso su ética profesional se ven trastocados por los acontecimientos. Ambientada en época reciente, pues sucede en un hospital de los trabajadores petroleros de la Ciudad de México DF entre los años 2007 a 2009. La trama inicia cuando a Mercedes Iturralde, esposa del doctor Miranda, le es diagnosticado cáncer a la edad de 43 años. Mercedes Iturralde trabaja como editora y correctora y aunque no es católica practicante, sí tiene en mente que hay un ser superior que es quien da la vida y tiene la virtud de darla, prolongarla, quitarla, etc. Y no es ella quien puede decidir sobre la misma. Junto con la noticia de la enfermedad, inician en Mercedes Iturralde las cavilaciones acerca de si sería el alma inmortal, qué depararía el destino después de la muerte, y si a ella le tocara morir, qué sucedería o qué habría al llegar a ese universo ignoto. Junto con los síntomas de la enfermedad aparecen también todo el deterioro físico en su cuerpo, entre ellos, por ejemplo, la pérdida de peso, la malnutrición, la pérdida del cabello, el dolor de huesos, músculos, inflamación de las mucosas, diarreas casi siempre severas, depresiones, cambios de humor, etc. Pero sin embargo, hasta ese punto, tanto el doctor Miranda como Mercedes estaban en pie de guerra en el tratamiento, pues aún pensaban de que nada había más hermoso que la vida. Hay tres acontecimientos importantes que van dando los acontecimientos hasta llegar al desenlace de los hechos. El primer acontecimiento importante es la llegada al hospital del paciente Marcos González, el paciente de las terribles quemaduras, y su súplica cada vez que pasaba Damián Miranda a hacer visita a su cama de hospital sobre doctorcito, esto no es vida, de favor ayúdeme, usted sabe cómo. Empiezan entonces en Damián Miranda las cavilaciones y las preguntas acerca de si constituiría un crimen, independientemente de que en términos legales lo fuera, conceder la muerte a quien de manera tan tajante la suplicaba. ¿Era en este caso la eutanasia el fin de la vida o el fin del sufrimiento? ¿Era más allá del juramento hipocrático labor del médico o don del médico ayudar a bien morir?
Segundo acontecimiento importante y que considero determinante: la erupción en la vida de Damián Miranda de su compañero, el doctor Javier Iribarren, de 54 años de edad, originario del estado de Oaxaca, psicólogo con una especialidad en obitiatría, que es la manipulación de la muerte. Era médico militar con grado de teniente coronel. Desplegaba un encanto en la conversación, mostraba las pulidas facetas del hombre culto, instruido, conocedor, sin parecer petulante, pero tenía la característica de que Damián Miranda se sentía como fotografiado y escaneado por esos escrutinadores ojos de psicólogo. Era como si conociera sus más escondidos y recónditos secretos. Por medio de una amistad intermitente y a flachazos, pues pasaban periodos de gran amistad donde Iribarren aprovechaba para inculcar las ideas de la eutanasia en Miranda, y periodos en que dejaban de verse hasta por 2 o 3 meses, periodos donde Javier Iribarren permitía que Miranda meditara sobre los conocimientos adquiridos. Iba poco a poco metiendo en su mente las ideas positivas sobre la eutanasia. Le habló, por ejemplo, en términos muy generales, acerca del doctor Jack Kevorkian, el conocido Doctor Muerte, y de su famosa y misteriosa máquina de la muerte. Le habló también acerca de las prácticas de la eutanasia en Holanda. Le habló acerca del primer caso de eutanasia registrada, el del poeta Henry Buckley y de su amante Henrietta. Y le comentaba que en la tumba del poeta el epitafio reza: ahora, inmortalidad, eres toda mía. Le explicaba que la eutanasia es la muerte durante el sueño por un paro cardíaco, que tiene la finalidad de asistir a pacientes cuando han llegado a un deterioro del cuerpo, que tienen que depender completamente de los familiares para los más mínimos detalles, incluyendo la pérdida de la dignidad humana. Le explicaba también que tienen que haber una serie de estudios médicos y psicológicos antes de aplicar la eutanasia, que debe ser solicitada por el propio paciente o por un familiar responsable, pero que en los estados o en el país, los países donde no está aprobada, el médico que practique la eutanasia corre algunos riesgos, como por ejemplo en México son de 12 a 24 años de prisión, además de la pérdida del derecho a ejercer. Tercer acontecimiento importante: la pérdida de la tranquilidad. Antes de Mercedes Iturralde, el doctor Miranda pasa por 2 descalabros amorosos. En el segundo descalabro amoroso, un viernes de noche, pasado de copas, completamente deprimido, le habla por teléfono a Iribarren y le dice: Javier, necesito que venga a verme. ¿Qué le pasa? Me siento muy mal. ¿Cuáles son los síntomas? Me quiero morir. Cosa de las 2 de la mañana, Javier Iribarren estaba abandonando el departamento de Damián Miranda después de una conversación y de que éste se había quedado completamente dormido. Ya el día lunes en el hospital le dice: Javier Iribarren le comenta a Damián Miranda: me llama la atención, apreciado traumatólogo, que en un caso de dolor extremo, cuando usted piensa que el dolor ha llegado a un ultimátum, su primer pensamiento es la muerte. La muerte como solución al máximo dolor. ¿Y qué me dice entonces de Marcos González, el paciente de las quemaduras? ¿Y qué me dice entonces de Alejandro Villalba, el paciente que llevaba más de 3 meses en coma? ¿Y qué me dice de esto? ¿Y qué me dice del otro? La pérdida de la tranquilidad, la solución de la eutanasia ante el dolor máximo. Creo que la intención del autor al escribir este libro es que nosotros como lectores veamos la otra cara de la moneda, la situación de los enfermos terminales y de sus familiares, y las ventajas de la muerte asistida. Algo que me llama muchísimo la atención es que el propio autor es originario de Oaxaca y ronda entre los 60 a 64 años de edad, que son 2 de las características del psicólogo Javier Iribarren, el que mostraba un afán didáctico, una actitud de enseñar a un alumno, de adoctrinar a un prosélito en Damián Miranda y en el lector. Muy curioso.
Además de que en la vida real el autor pasa por una situación familiar donde su hermana tiene cáncer y fue el detonante para que él escribiera este libro. Hay además en el libro dos temas subyacentes que pude notar y que sería el primero de ellos, la inestabilidad de las relaciones de pareja, y el segundo sería la forma como las amistades, el medio ambiente y los acontecimientos pueden simbrar nuestras más profundas convicciones, aun cuando pensemos de que ya estamos definidos o que ya tenemos una determinada forma de pensar o un criterio. Créanme que es un libro que no se van a arrepentir de leer. A mí en lo personal me llamó muchísimo la atención, y aunque no cambió mi negativa ante la eutanasia, porque mi posición ante la eutanasia es de negación a practicarla, sí me permitió tener empatía hacia las personas que toman una decisión así, o hacia los familiares que toman una decisión así, hacia las personas que deciden cambiar el lugar donde radican para irse a vivir a los estados donde la eutanasia está siendo practicada de forma legal. Aunque no es un libro con un final feliz, porque definitivamente el final no es feliz, sí creo que merece mucho la pena leerlos. Se los recomiendo ampliamente. Déjenme de favor en la cajita de los comentarios su opinión acerca de la eutanasia y de la práctica de la eutanasia. Y les agradezco mucho el tiempo aquí invertido. Espero que esta breve reseña haya despertado en ustedes el deseo de leer este excelente libro, y los espero en la próxima reseña.